Cuando uno piensa en Naughty Dog hoy, es casi imposible no asociarlo inmediatamente con historias profundas, personajes complejos y experiencias emocionales como The Last of Us. Pero lo interesante es que ese ADN narrativo que hoy parece tan natural no siempre estuvo ahí. Hubo un antes y un después muy claro en la historia del estudio, y ese punto de quiebre tiene nombre propio. Se llama Uncharted Drake's Fortune. Antes de Drake's Fortune, Naughty Dog era sinónimo de algo completamente distinto. Era color, era exageración, personajes caricaturescos y mundos fantásticos. Hablamos de Crash Bandicoot y hablamos de Jak and Daxter. Juegos extremadamente pulidos, sí, pero construidos desde otra lógica. La jugabilidad primero, la historia como acompañamiento, el carisma visual por sobre la profundidad emocional. Eran juegos diseñados para entretener de inmediato, no necesariamente para hacer sentir algo más allá de la diversión. Y de repente, con Uncharted Drake's Fortune, todo cambió. No de forma perfecta e instantánea, pero sí de forma intencional. Porque Drake's Fortune no es solo el inicio de una nueva saga, es el momento en que Naughty Dog decide transformarse. Es cuando el estudio deja de preguntarse cómo hacemos un juego divertido y empieza a preguntarse cómo hacemos que esto se sienta real, cómo hacemos que el jugador conecte con lo que está viviendo, cómo hacemos para salir de toda esa estética caricaturesca y fantasiosa, yo creo. Y esa pregunta lo cambia todo. Por primera vez Naughty Dog construye un juego donde la historia no es un complemento, sino el corazón de la experiencia. Y no cualquier historia, sino que una que busca ser más cercana y más humana, más creíble dentro de su propio tono aventurero. Nathan Drake es el ejemplo perfecto de este cambio. No es un héroe perfecto, no es invencible y no es una caricatura. Be careful. Come on. I always am. Ah! I did not see that. Ah! Alguien que se equivoca, que se cansa, que improvisa y que hace bromas incómodas y que reacciona como una persona real dentro de las situaciones extraordinarias. Y eso, viniendo de un estudio acostumbrado a personajes exagerados, es un salto pero enorme. Lo mismo ocurre con las relaciones. La dinámica entre Drake y Elena no se construye desde clichés simples, sino desde la interacción constante, desde el diálogo natural y desde momentos pequeños que construyen algo increíble. Hay química, hay evolución, hay incomodidad incluso. Pero no es solo la compañera de aventuras, es un personaje que aporta a la humanidad de la historia. Y ese cambio también se siente como en el tono. Aunque el juego mantiene el humor, ya no es el humor absurdo y caricaturesco del pasado, es un humor más seco, más basado en la personalidad y más cercano a lo que vería en una película de aventuras. Y ahí es donde entra otro punto clave, la influencia cinematográfica. Con Drake's Fortune, Naughty Dog no solo cambia qué historia quiere contar, sino que cómo quiere contarla. Empieza a usar cámaras dinámicas, escenas dirigidas, diálogos durante el gameplay. Y ya no se trata solo de avanzar niveles, se trata de vivir una narrativa continua donde el jugador no siente cortes entre jugar y observar. Pero ese cambio no fue perfecto, y eso es precisamente lo interesante, porque Drake's Fortune se siente en muchos momentos como un estudio aprendiendo. Hay partes donde el ritmo se rompe, donde el combate se alarga más de lo necesario, donde las mecánicas todavía se están en transición, y el gunplay, o sea, el combate como con armas, por ejemplo, se siente más rígido, más propio de su época. Las coberturas, la oleada de enemigos, todo eso refleja un diseño que todavía no alcanza la fluidez que veríamos después en Uncharted 2. Las secciones de plataformas también muestran esa evolución. ¿Funcionan? Sí, claro que funcionan, pero no son el foco. A veces se sienten como pausas entre combates más que como desafíos complejos. Sin embargo, incluso ahí hay intención, convertir el movimiento en espectáculo, en tensión y en parte de la narrativa. Y eso es clave. Porque a pesar de sus imperfecciones, Drake's Fortune logra algo muy importante, que es capturar el sentido de la aventura. Esa sensación de estar explorando lo desconocido, de avanzar hacia un misterio antiguo, de recorrer ruinas, selvas, escenarios cargados de historia. No necesitas un mundo abierto gigante porque el juego entiende que la experiencia no está en perderte, sino en avanzar. De hecho, su linealidad hoy se siente refrescante en una industria saturada por mundos abiertos. Drake's Fortune es directo, enfocado y siempre sabes a dónde vas. Gráficamente también hay que entender su contexto. Fue un juego temprano de PlayStation 3 y aún así destacaba por sus animaciones, por la naturalidad de los movimientos, por los pequeños detalles en los personajes. Hoy puede verse superado técnicamente, pero la intención ya estaba ahí. Y esa intención es lo más importante, porque Drake's Fortune no es solo un juego, es un experimento exitoso. Es el primer borrador de algo que se perfeccionaría. Es el momento en que Naughty Dog empieza a encontrar su voz. Y si uno mira hacia adelante, la conexión es clarísima. Todo lo que este juego intenta, diálogos naturales, integración entre gameplay y narrativa y personajes humanos, es exactamente lo que años después se convertiría en la base de The Last of Us. No en términos de mecánica, sino en filosofía, porque The Last of Us no aparece de la nada, nace acá. Nace en un estudio que decidió evolucionar, que decidió dejar atrás su identidad
puramente caricaturesca para apostar algo más arriesgado, más emocional y más humano. Entonces, cuando hablamos de Uncharted Drift Fortune, no estamos hablando solo del inicio de una saga, estamos hablando del momento exacto en el que Naughty Dog cruza la línea visible, el antes y un después, el punto donde deja de hacer solo juegos divertidos y empieza a hacer experiencias que buscan conectar. Y puede que Drift Fortune no sea perfecto, puede que hoy se sientan sus limitaciones, pero eso no le quita el valor, porque no envejece como un producto terminado, envejece como un origen, como el primer paso de algo mucho más grande, y a veces entender ese primer paso es mucho más importante que mirar solo el resultado final. Porque mirar el Uncharted 1 como a hueveo, como diciendo así como, pero es que el primer juego de la saga está medio mid, como que no es tan bueno como los sucesores, pero claro que no va a ser tan bueno, así eso era relativamente la base y el primer proyecto de Naughty Dog de ese carácter serio y de ese carácter más natural y no tan fantasioso como sus juegos anteriores. Entonces, no me vengan a ningunear el Uncharted 1 porque a pesar de ser un juego que actualmente se considera como mid o no la gran cosa, fue la base para nuestro querido The Last of Us. Bueno, eso más que nada, este video lo hice porque igual tengo una hiperfijación con la saga Uncharted, es mi saga de juego favorita y el juego número 1 es el primero que yo me platiné, entonces yo tenía una absoluta fascinación por este juego también, y siempre que yo hablaba de la saga Uncharted como que lo ponen como al último, como que me lo ningunean, como que dice, esa weá ni siquiera la jugué, cuando en realidad igual vale la pena jugarlo. Así que eso sería todo, me despido y chao.